En el video de hoy vamos a revisar las anormalidades morfológicas de los eritrocitos más comúnmente observados en el frotis de sangre periférica en muestras reales obtenidas por el laboratorio. Pero antes de pasar a esto, necesitamos conocer cómo son los eritrocitos normales. Entonces, como estamos observando aquí, en la tinción de Rice de un frotis de sangre periférica visualizado en la parte media, estamos observando que tienen una morfología esférica, con un diámetro aproximado de 7.5 micras, aproximadamente el diámetro del núcleo de un linfocito pequeño, con una zona de palidez central aproximadamente de una tercera parte de la célula. Entonces, así está conceptualizado que es la serie roja normal. Si bien va a haber alteraciones no solo de la forma, sino del tamaño, del contenido, es decir, inclusiones eritrocitarias, e inclusive del arreglo o disposición de los eritrocitos, aquí solamente vamos a observar anormalidades en la forma. Vale la pena aclarar que estas anormalidades morfológicas por lo regular los vamos a encontrar en pacientes con anemia. Es raro, pero no imposible, encontrar estas anormalidades en pacientes con valores de serie roja normal en la citometría hemática. Siempre vamos a tener que hacer la correlación de lo que estamos viendo con los datos de la biometría hemática. En principio, para descartar algún origen artefactual de estas morfologías o algún error preanalítico, y en segunda, para poder correlacionar con los antecedentes o el historial, análisis anteriores y de otras áreas del laboratorio de ese mismo paciente. Otro aspecto importante es que debemos conceptualizar que es común encontrar más de una anormalidad en el mismo paciente y que la presencia de diversas formas toma el nombre de poiquilocitosis y que si hay preponderancia de alguna de ellas, será necesaria aclararla en el informe de resultados. También es preciso recalcar que, a excepción tal vez de los drepanocitos, estas formas no van a ser sinónimo de enfermedades específicas, ya que por un lado, su presencia no obliga a que necesariamente sea una enfermedad en específico, porque pueden aparecer en varias enfermedades o en varios síndromes, como los vamos a ver, pero que también pacientes con esas enfermedades no siempre van a mostrar en el frotis de sangre periférica estas anormalidades. Una vez hechas estas aclaraciones, vamos a proceder con la observación de frotis de muestras reales, estas anormalidades. Vamos a empezar, como estamos observando aquí, con los equinocitos. También en algunas bibliografías denominadas como crenocitos, hace referencia a un eritrocito que ya no tiene esa forma de círculo, sino que tiene prolongaciones, unos picos en su alrededor, dispersos de una forma regular en la membrana. Y estos picos también de un tamaño regular. Pareciera simulando una corcholata o un erizo. De hecho, en su nombre en inglés también se le conocen como células en erizo, y que bien pueden estar formadas ya sea de una manera artefactual, un artefacto desecado, portaobjetos sucios, una muestra con mucho tiempo antes de haberse realizado el frotis, pero que en algunas otras ocasiones sí va a tener importancia o relevancia clínica, como lo puede ser en la uremia, enfermedad hepática y algunos otros síndromes como estamos observando en este momento. Muy importante realizar su diferenciación con los acantocitos, los cuales estamos visualizando en este momento. Estos, a diferencia de los equinocitos, sus prolongaciones no están regularmente dispersas a lo largo de la membrana, son aleatorias y su tamaño o su prolongación tampoco va a ser uniforme. Algunas espículas van a ser más largas que otras y que no tienen una disposición regular. Estas no pueden ser artefactuales y sí van a estar correlacionadas con algunas enfermedades, como lo puede ser la anemia de células en espuela, abeta-lipoproteinemia o una enfermedad hepática alcohólica, post-esplenectomía, etc. Posteriormente tenemos a los dacriocitos. Son eritrocitos en forma de lágrima o de pera, característicos de la mielofibrosis, ya que se entiende que se deforma al salir de la médula ósea o al pasar por estas mallas de fibrosis, pero también podemos encontrarlas en anemias mieloptísicas o en talasemias, inclusive también en casos graves de deficiencia de hierro podemos observar esta morfología típica. Si este video te está siendo útil para tu crecimiento profesional o alguna investigación académica, me ayudaría mucho me regalaras un like y una suscripción al canal, es gratis. Teniendo en mente que el eritrocito normal es un disco bicóncavo, vamos a tener anormalidades en esta forma, que ya puede ser que la célula se alargue
formando un óvalo conocido como eliptocitos, como estamos observando, o bien que se restrinja el tamaño y el volumen de esa célula y formar lo que se conoce como esferocito. Si bien el eliptocito es característico de una enfermedad conocida como eliptocitosis hereditaria, también puede observarse en otras enfermedades hematológicas como lo pueden ser la talasemia, anemia megaloblástica e incluso una deficiencia de hierro puede llegar a ocasionar que observemos eliptocitos junto con otras formas anormales. Por otra parte también el esferocito, si bien es característico también de una enfermedad hereditaria conocida como esferocitosis hereditaria, también hay algunas otras patologías que pueden llevar a que ocasionalmente observemos estas formas como la enfermedad de Wilson, la septicemia por Clostridium, etc. Un tipo especial de anormalidad morfológica del eritrocito son los esquizocitos. Hacen referencia a células fragmentadas y que pueden tomar diversas morfologías. No hay una definición exacta en cuanto a forma o a que se le parezca estas estructuras, porque puede haber incluso formas como estamos observando en triángulo o células en casco, como se les llama también, la helmet cell. Entonces hay varios tipos de esquizocitos, pero todos nos llevan a que están relacionados precisamente con procesos en donde haya ruptura, tal vez incluso a veces mecánica de los eritrocitos, como en la anemia hemolítica microangiopática, que puede ser de origen glomerular, coagulación intravascular diseminada, quemaduras graves, inclusive hemólisis relacionada por válvula cardíaca. Y un caso que puede estar relacionado a veces morfológicamente y que puede causar confusión en cuanto a los términos son los degmocitos o los bite cells, células mordidas, las cuales, como estamos observando, pues precisamente podemos imaginarlas como que si le hubieran dado una mordida a la célula, y precisamente son mordidas, por así decirlo, por el vaso para eliminar inclusiones intraeritrocitarias. Sin embargo, como su mecanismo de formación no es como tal la fragmentación o la ruptura del eritrocito, sino la acción del sistema retículo endotelial, no se clasifican dentro de los esquizocitos y son una morfología diferente, las cuales pueden estar relacionadas con estrés oxidativo o con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa principalmente. Ahora bien, una célula, como estamos observando aquí, que adentro de la zona de palidez central tenga otra zona de hemoglobina, se le conoce como dianocito o célula en diana, célula en blanco de tiro, que tienen esta imagen característica como la estamos observando en este momento, la cual la podemos llegar a observar en enfermedades obstructivas del hígado, hemoglobinopatías como hemoglobinopatía S, hemoglobinopatía C, talasemias e inclusive algunos estados de post-esplenectomía. Por otra parte, aunque un poco rara de encontrar, es la morfología denominada como estomatocito. Su nombre hace referencia al estoma de las plantas. Es como una banda que la zona de palidez central del eritrocito no sea un círculo como tal, sino que en forma de una cinta o propiamente del estoma de las plantas, como estamos observando, relacionada generalmente con defectos en el transporte de sodio-potasio del mismo eritrocito, como por ejemplo en la enfermedad que lleva su nombre, estomatocitosis hereditaria, pero también se pueden encontrar en esferocitosis hereditaria, alcoholismo, enfermedad del hígado, etc. Un caso especial de anormalidad morfológica y que inclusive a veces es patonomónica de una enfermedad en particular son los drepanocitos, que como su nombre lo dice, pueden llegar a dar el diagnóstico o bien sospechar con su sola presencia la anemia drepanocítica o hemoglobinopatía S. Son estas formas que estamos observando en forma de media luna, un eritrocito totalmente alargado, con puntas en los extremos, muy raro de ver ya que pues, la enfermedad pues, no es para nada común, pero que cuando está presente será altamente sugestiva para proceder con una electroforesis de hemoglobina. E inclusive en pacientes con alta sospecha clínica se realiza la prueba de inducción de drepanocitos, un metabisulfito de sodio, y buscar si la morfología cambia de disco bicóncavo a formas de media luna con puntas para auxiliar al diagnóstico de esta enfermedad. Y hasta aquí la revisión de las anormalidades morfológicas de los eritrocitos más comunes. Por supuesto, hay bases moleculares que explican la formación inclusive de estas anormalidades, sin embargo, esto ya queda fuera del alcance de este video. Si el video te gustó, te fue de utilidad, te agradecería me dieras un like y una suscripción al canal para estar atento a más lanzamientos del canal.